Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, venimos desde la Secretaría de Graduados, como lo hacemos habitualmente, a darles la bienvenida a este encuentro del ciclo de actualización tributaria y previsional 2013, a los que ya participan desde el comienzo y también a los que se van incorporando, ya que ustedes saben que los jóvenes profesionales que van jurando nuestra facultad se van incorporando a nuestras actividades y siempre los estamos invitando a todo, pero especialmente a este ciclo, porque bueno, son muchos los contadores que se reciben y la materia tributaria requiere que nos actualicemos permanentemente. Así que bienvenidos a todos. En segundo lugar, les queremos agradecer también por estar presentes y especialmente al profesor José Luis Eteri, que nos acompaña y que es parte de nuestro equipo. Y también vengo, en representación de la Secretaría, a comentarles algunas novedades, aprovechando que hoy estamos tantos graduados convocados en este salón. Comentarles que hemos relanzado la Comisión de Tributación, ¿sí?, que ya tuvo su primer encuentro de este año, que fue muy bueno ese encuentro, para ponerlos a todos en conocimiento de su existencia y, por supuesto, para convocarlos a participar en un ámbito que tiene que ver con el debate, con la discusión de la problemática, específicamente en el área de tributación y, por supuesto, para convocarlos a participar activamente en la organización de actividades, en la confección de papers, de escritos que puedan surgir de esa comisión y que nosotros vamos a darle trascendencia entre los colegas graduados y en toda la comunidad de nuestra facultad. Así que el próximo encuentro de la comisión va a ser el miércoles 23 de octubre. Están todos ustedes invitados. Por supuesto, se requiere la inscripción previa. Bueno, el próximo encuentro de este ciclo es el lunes 28 de octubre y en el mismo mes, en octubre, tendremos las jornadas de jóvenes graduados, que también a la cual están todos invitados y que generalmente no tiene que ver con temas técnicos, temas de impuestos, sino que es una invitación a abordar temáticas que son también importantes para nuestras profesiones, que tienen que ver con todas las profesiones y con temas relacionados al liderazgo, a la conducción de equipos, al coaching, a la comunicación, que son herramientas que también enriquecen nuestro quehacer profesional. Así que a todas estas actividades están ustedes invitados. Va a coincidir también este mes con el centenario de nuestra facultad, donde también tenemos organizadas varias actividades, estamos de festejo, así que los vamos a convocar. Todas estas actividades que les comenté son gratuitas, así que están todos ustedes invitados y también pueden convocar a otros colegas que ustedes conozcan. No les robo más tiempo, les deseamos lo mejor y, como siempre, sí. Martes 22 y miércoles 23 de octubre en este salón. Así que bueno, les decía que como siempre quedamos a disposición de todos ustedes. Todo esto les va a llegar por mail también, así que y seguramente los vamos a llamar por teléfono. Mucha suerte y nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, hoy nos toca nuevamente otra reunión del ciclo de actualización tributaria. Y como, digamos, introducción, me gustaría comentar que vamos a hacer algo que, en principio, hasta ahora esta casa no ha realizado, digamos, ¿no? Hoy le vamos a dar la bienvenida al ciclo de actualización tributaria a un rubro más. Hasta ahora vimos, en general, las normas que salieron en el mes, las normas recientes. Generalmente vemos algún tema de jurisprudencia. Vemos también temas que, si bien no son normas que hayan salido en el mes, pero son normas que por la cuestión de agenda influyen, ¿no?, en el trabajo profesional nuestro. Pero esta vez se me ocurre invitar, porque yo creo que ya tiene bastante importancia,
a un invitado más a estas reuniones. Y este invitado es, aunque parezca, digamos, mentira, en estos tiempos, no darle la importancia que yo le pretendo dar ahora, digamos, las noticias impositivas. Fíjense cómo estamos degradando la cuestión tributaria, que hoy es necesario, cuando yo estaba armando el temario, digamos, me vi forzado a introducir determinadas noticias impositivas, de fuentes oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es necesario que la veamos, porque esas noticias nos van a decir cómo, en algunas cosas que vamos a ver, tenemos que movernos, independientemente que tengamos el resguardo de la cuestión legal, digamos, ¿no? Pero, y haciendo las salvedades que vamos a hacer en este momento, durante el transcurso de la charla. Pero yo creo que es un hecho inédito, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en los medios electrónicos, muchas de las noticias más leídas en distintos medios son las noticias impositivas, que en algunos casos le ganan hasta las noticias de espectáculos, ¿no? Yo no sé si está bien o está mal, digamos, pero vamos a abrir la puerta y a empezar a introducir esos temas de manera seria, digamos, no entrando en chismeríos tributarios ni nada por el estilo. El primer punto que vamos a ver, o sea, la charla la vamos a dividir en dos grandes rubros. Uno son todas las normas que salieron, las noticias, aunque parezca mentira, lo reitero varias veces, noticias que van a aclarar o no algunas cuestiones, determinados temas que están hoy en la agenda, y después en la parte final vamos a ver jurisprudencia. La primera norma que vamos a tratar hoy es el cambio en la retención del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Esto se materializó en el mes de septiembre, en el mes de agosto, en realidad a fines de agosto, fue posterior a la última charla que tuvieron ustedes, mediante el decreto 1242 del 2013 y la resolución 3525 de AFIP. Digamos, antes a mí se me ocurrió, porque esto, digamos, el mínimo no imponible, la deducción, como llaman los medios, el mínimo no imponible o las deducciones especiales, digamos, ¿no? Como técnicamente corresponde decir, fue modificado durante 3 veces este año, ¿no? Una vez en el mes de marzo, mediante un decreto, otra vez excluyendo al SAC del cálculo de la retención, y por último, en el mes de agosto, fin de agosto, excluyendo a determinados empleados de la retención del impuesto a las ganancias de septiembre en adelante, digamos, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurrió que vamos a presentar el esquema de la retención de ganancias, ¿no? Porque si analizamos solo la norma descolgada del esquema de retención, nos vamos a perder en la mecánica. Entonces, me parece que es importante porque hay muchas dudas y hay cuestiones que influyen y hay muchos cálculos que complican a los sectores de sistemas de la empresa. Entonces se me ocurrió hacer el esquema de retención de ganancias y ver cómo influyen las distintas normas que salieron en estas 3 oportunidades en el esquema de retención. El esquema de cálculo, ¿cómo está hoy, digamos, no? El esquema de cálculo, recordamos que es acumulativo, ¿no? Se van poniendo en el primer renglón del cálculo todas las remuneraciones que cobró el empleado, recordemos que es por lo percibido, ¿no es cierto? Y en los rubros que se incluyen a efectos de la retención de ganancias, tenemos el sueldo básico, horas extras, adicionales establecidos en cada convenio, ¿no? Antigüedad, premios, el SAC, porque el SAC, si bien fue excluido por determinados decretos, el de junio y el de diciembre del año pasado, es un rubro que legalmente está incluido en la retención de ganancias, ¿no es cierto?, con el impuesto a las ganancias. En principio entonces lo vamos a dejar como un rubro incluido. Los conceptos no remunerativos y los beneficios sociales, que no tienen que ver con cuestiones que figuran muchas veces en el recibo de sueldo, pero que influyen igual en la retención de ganancias. Ahora vamos a empezar a descontar en el esquema de ganancias, ¿no?, los distintos rubros y vamos a ver las novedades, cómo afectaron este esquema. Volviendo atrás, entonces, en el primer rubro de los valores que suman, el aguinaldo, el primer aguinaldo, entonces, no cuenta a efectos del cálculo de ganancias, ¿no es cierto? Para ningún empleado, digamos, no hay distinción acá, ¿no es cierto?, en cuanto a montos, ¿no? El aguinaldo no cuenta a efectos de la retención.
ya vamos a ver cómo se saca, no es que se saque de acá, sino que vamos a incluir un concepto como deducción que lo va a neutralizar. Es importante que veamos esto porque cuando tengamos que hacer el año que viene la declaración jurada anual del cierre o las declaraciones juradas personales, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Entonces, vamos a ir anticipándonos para tratar de que no nos abrume la cuestión en febrero del año que viene. Siguiendo ahora con el esquema, vamos a empezar a descontar los conceptos que restan a efectos de la retención de ganancias. Hasta ahora no hay cambios, salvo lo que dije del aguinaldo, ¿no es cierto? Todo sigue igual acá en cuanto a los aportes que se deducen, los aportes de recibo de sueldo, ¿no?, legales, de jubilación, de obra social y la ley 19.032. Los aportes a sindicatos, eso todo sigue igual. También está previsto cualquier descuento establecido por cualquier ley provincial o nacional en el cálculo. Acá está aclarado que lógicamente no se deducen embargos, ni cuotas alimentarias, ni compras que haga el empleado en mutuales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces llegamos acá al sueldo neto. Hasta acá pareciera que el empleado no tiene que involucrarse en nada. Simplemente la empresa, con los datos que tiene, podría calcular la retención de ganancias, ¿no es cierto? Sin embargo, si el empleado no se mete en informar determinadas deducciones, el bolsillo de él es el que está afectado, digamos. Entonces acá vamos a informar ya sí las deducciones que tiene que informar el empleado mediante el 572 o por el sistema online, ¿no es cierto?, el CIRADIC empleados. Esto lo puede hacer en cualquier momento, no hay una etapa o un momento determinado para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, los empleados tienen que informar las deducciones el momento que se producen por internet. ¿Se acuerdan que hay determinados obligados, ¿no?, para informarlo en forma online, y otros que lo informan en papel, digamos, ¿no? Acá, bueno, se informan los intereses hipotecarios destinados a la compra o construcción de vivienda, las cuotas de planes de salud del empleado y las cargas de familia, servicio doméstico, seguro de vida, gastos de sepelio del empleado, o digamos, o los familiares que están a cargo, los aportes a sociedades de garantía recíprocas que haga el empleado, donaciones. Con donaciones recordemos que ya ahora no es como antes, las donaciones requieren que se haga el depósito del monto, ¿no es cierto? Entonces ya hay más controles, además la entidad a la que se le hace la donación tiene que ser una entidad reconocida como exenta por la AFIP, etcétera, etcétera. ¿Por qué es bueno repasar todo esto? Porque en el CIRADIC la cuestión es más controlada, no es ya un papel que se presenta en la Oficina de Recursos Humanos y queda en el cajón de la oficina, digamos, ¿no? Sino que ya esto se informa online y los cruces de información que hace la AFIP ya son en tiempo real, digamos. Entonces, por eso hay que tener presente las condiciones de deducir estos rubros. Los gastos de movilidad y viáticos para los viajantes de comercio, no únicamente para este tipo de actividades, no para otros, ¿no? Y después van a quedar las deducciones anuales relacionadas con los gastos, los honorarios médicos, gastos de internación, y recordemos que estas deducciones, independientemente de la mecánica y aquellos empleados que ahora dejaron de pagar, porque estuvieron por debajo de los 15.000 pesos de remuneraciones brutas de los primeros 8 meses, me van siguiendo todos, ¿no? Porque esto realmente es una cuestión de ingeniería fiscal ya realmente, ¿no? Porque nos cuesta tanto explicarlo que, bueno, tenemos que... Entonces, a pesar de que haya empleados que estén ahora por debajo de esos 15.000 pesos, ¿no?, y no tienen retenciones, no quedan excluidos de informar este tipo de deducciones. Incluso pueden hacerlo ahora, porque pueden estar afectando al cálculo hecho de enero a agosto. Y si de ese cálculo hay devoluciones, por ejemplo, supongamos que un empleado se olvidó de informar los intereses hipotecarios, ¿no es cierto? Supongamos, un caso. A pesar de que ahora esta persona no pague ganancias porque estuvo por debajo de los 15.000 pesos, él podría informar en el CIRADIC esas deducciones de lo que pagó hasta ahora, digamos, ¿no? Porque esa deducción va a ir en el cálculo anual, porque es anual, a pesar de todos estos cortes que hubieron, digamos, el cálculo sigue siendo anual, digamos. Entonces, esa deducción va a afectar lo que ya le retuvieron en los primeros 8 meses, y en función de eso va a tener derecho a un reintegro, en un recibo de sueldos por este concepto que está agregando ahora. Independientemente lo que está pasando de ahora en más
por la nueva resolución, ¿no es cierto? Entonces, eso no le excluye o no lo limita al empleado a poder informar otras deducciones. Siempre es bueno, por una cuestión de, digamos, responsabilidad social de los estudios y de las empresas, que podamos hacer una gacetilla con todas estas cuestiones e informar cuáles son los requisitos para que proceda la deducción, digamos, ¿no es cierto? Porque los empleados realmente de todo esto no tienen idea. El empleado, pensando que ya no tiene que pagar ganancias, es probable que no altere ninguna deducción, digamos, ¿no? Por ejemplo, si el empleado tiene gastos médicos anuales, por más que ahora no pague ganancias, igual los tiene que presentar en fin de año, porque seguramente esa deducción, ese gasto, digamos, le va a dar el derecho a cobrar un reintegro, digamos, de ese impuesto retenido de más en los primeros 8 meses, que se le van a tener que devolver o reintegrar en marzo del año que viene. Me van siguiendo todos, ¿no? Si no me preguntan, ¿eh? Sí. Sí, porque es un gasto anual ese, digamos. Eso no limita, en ningún lado está. Entonces, ese gasto médico puede atenuar las retenciones efectuadas en los primeros 8 meses, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto no cambia. Hay muchos que, por no tener retenciones de ahora en más, se van a olvidar del impuesto a las ganancias. Pero ojo, porque van a poder recuperar algo de impuesto de los 8 meses que pagaron, y en muchos casos pagaron bastante plata, informando los gastos, incluso los gastos, el impuesto pagado por viajes al exterior, ¿no es cierto? Que ese impuesto, recordemos que es anual, ese se paga a cuenta, digamos, ¿no? O el impuesto a los débitos y créditos. Entonces, todas esas cuestiones no hay que olvidarlas porque le pueden dar derecho a él a obtener una devolución en lo que viene. Como están las cosas hoy, ¿no? Porque hay que ver qué sale después, ¿no? Hasta ahora sí. Bueno, no. En este caso, si supongamos el empleado agrega en el CIRADIG alguna deducción que afecta a los meses estos anteriores, el empleador tendría que hacerle el reintegro ahora en el sueldo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones siguen conviviendo con esta cuestión de ganancias, independientemente de estos cambios que hubo hasta ahora. Entonces, tratemos de separar que, digamos, que la 2437 con las deducciones, con la información, con el derecho de las deducciones, sigue estando igual. Y ahí todas las combinaciones que ustedes hagan, ¿no es cierto? Lo que va a ser importante el año que viene, el cierre del año, porque ahí sí vamos a tener una mezcolanza de cosas terribles. Pero ojo, porque las personas pueden tener derecho a reintegros importantes, entonces, de impuesto en la declaración jurada anual o ahora en estos casos de reajustes de las liquidaciones anteriores. Bueno, en el cálculo, en el esquema, vamos a tomar las deducciones personales. Ahora, ustedes saben que ese decreto y la resolución que mencionábamos recién hizo 3 tramos, digamos, de retención, ¿no es cierto? O 3 sujetos, 3 tipos de sujetos. Los que tuvieron de enero a agosto ingresos brutos, ¿no? Hasta 15.000 pesos. Los que tuvieron más de 15 y hasta 25. En cualquier mes, basta un mes, ¿no? No es, digamos, el promedio ni nada. Un solo mes ya categoriza a los empleados en esas 3 categorías que estamos hablando. O ingresos brutos superiores a 25.000 pesos, ¿no es cierto? Acá tenemos Entonces, ¿cómo se calcula esto? Problema para los sistemas de las empresas, porque en las empresas no basta mirar nada más que se superen los 15.000 o que se superen los 25. Hay que hacer un segundo análisis. Hay que ver si el empleado supera esos montos por conceptos eventuales o conceptos periódicos, digamos, ¿no? Frecuentes. Me van siguiendo, ¿no? Se hace muy difícil explicar esto, pero realmente, bueno, no nos queda otra que abordarlo porque es un tema... Sí. Bueno, la resolución establece que esos conceptos que se toman en cuenta tienen que haberse percibido durante por lo menos 6 meses, en esos 8 meses, digamos. Y bueno, sí, lamentablemente yo entiendo que sí, independiente, porque el concepto lo cobró, digamos, ¿no es cierto?, en esos 6 meses. Como si un mes tuvo una buena venta por comisiones y otros meses no, bueno, pero cobró comisiones habitualmente, ya ese mes lo saca, digamos, del beneficio.
Yo lo pediría no por cuestiones eventuales o no, yo sería más difícil de analizarlo todavía, digamos. ¿No? Tendríamos que analizar por qué cobró, no cobró, horas extra. Eso en principio no entiendo, digamos, ¿no? Es injusto, pero bueno, entiendo que es así. Ahora, los sistemas de las empresas no solo tienen que mirar entonces si se superó los 15.000 o los 25, etcétera, etcétera, sino también por qué se superó eso. Ahora, todos los sistemas están hoy, digamos, actualizados para poder identificar cuáles son los conceptos que se cobraron, por qué salió uno pasó de 15 o no pasó de 15. Es un tema complicado, digamos, ¿no es cierto? Otro tema importante es que el aguinaldo, lógicamente, no cuenta a efectos de saber el encuadre, porque es un tema eventual, digamos, se cobra una vez sola, entonces no puede considerarse a efectos de saber si se cobró más de 15 o menos de 15. Pero este esquema trajo distintas cuestiones que yo quiero tocar acá. Por ejemplo, a ver, puede haber pasado que un empleado haya cobrado en un solo mes, por haber hecho un poco de horas extras, 15.100 pesos brutos, y ya eso lo excluye de la retención de ganancias de septiembre hasta diciembre. ¿Me van siguiendo, no todos? Bueno, si no me paran, porque esto es tan complejo que... Bueno, entonces en ese caso ya queda fuera del régimen del beneficio, digamos, porque superó los 15.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces va a tener retenciones, ya vamos a ver cómo. Y puede haber otro caso de otro empleado que estuvo por debajo de los 15.000, pero que en septiembre hizo horas extras o tuvo una modificación en su categoría y cobró 18.000 pesos. A pesar de eso, de lo injusto de eso, digamos, de esa comparación, se da la cuestión de que esa persona ya deja de pagar ganancias, independientemente que ahora cobre 18.000 pesos. Y el otro, por más que cobre menos, por haberse pasado en esos 8 meses de, digamos, de testigo, digamos, o de categorización, siga teniendo retenciones. Entonces, estas cuestiones hechas a las apuradas y hechas sin ningún tipo de análisis, genera todas estas desigualdades, como vamos a ver que después se producen en el monotributo también, ¿no es cierto? Otro tema que no está aclarado en la resolución es, mejor dicho, digamos, está en un artículo de resolución, la que habíamos dicho recién es la 3525. Igual ustedes tienen todo esto en el material que pueden bajar de la página después, ¿no es cierto? En la resolución esa, en el artículo 4, establece que en el caso de inicio de actividades, una persona que empieza a trabajar ahora, lo que dice es que para determinar la condición de sujeto, a ver cómo se retiene, se va a considerar el primer mes de cobro. Pero cuidado, no se lo está excluyendo de la retención de ganancias. Voy a leer textualmente lo que dice este artículo 4 de esa resolución. Dice, la condición del sujeto beneficiario de las rentas frente al régimen se determinará en función de las remuneraciones y o haberes que correspondan al mes del citado inicio, según corresponda. En el supuesto de que no se trate de un mes completo, tendrá que mensualizarse el importe. Pero fíjense, ¿qué pasa si la persona empieza a trabajar y cobra menos de 15.000? Acá en algún lado se habla de anualizar ese valor a efectos de ver si encuadra o no la exclusión. No. Tampoco tiene ingresos del 1 de enero al 31 de agosto como para saber en qué categoría caería, digamos. ¿Me siguen? En función de eso, pareciera entonces que esta persona, en función de este artículo, hay que ver qué dice el ABC, no encontré nada, pero es probable que salga algo, digamos, ¿no? Entonces, esta persona, por más de que cobre menos de 15.000 pesos brutos, debería tener retención de ganancias. Me van siguiendo, ¿no? Con los mínimos que establecen las normas. Entonces, hay distinta cantidad de casos en función de cómo analicemos el régimen. No es tan sencillo, digamos, implementarlo, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos que tomar la del 20. Porque la del 20 es para los que van de más de 15
Esta es menor a 15. Bueno, por eso, digamos, acá no sé, porque acá la que va de 15 a 25 va en una escala determinada mensual, a efectos del... Se incrementó un 20% para esos casos, digamos, ¿no? Y la que está por encima de 25, esos no tienen ningún tipo de beneficio, no tienen aumento de las deducciones, ¿no es cierto? Después los que están en zona patagónica también tienen un incremento del 30, digamos, ¿no? Pero en este caso, yo creo que, en este caso lo que tendrá como, es un caso especial, lo que tendría que haber dicho este artículo es que este valor primero del año que cobra en septiembre debería anualizarse a efectos de ver cómo encuadra en las 3 categorías que definimos. Pero bueno, no lo dice. Tampoco aclara nada del parámetro que se toma de enero a agosto, porque eso es fotográficamente el parámetro. Eso es lo que determina la categoría de los empleados, lo que cobró de enero a agosto. De ahí en más no hay ningún tipo de aclaración. Entonces, esto creo que tendrá que aclararse a efectos igual, en este caso, al ser empleado nuevo, ya un mes de cobro, digamos, es probable, por más que estén por debajo de 15, al tomar valores acumulados, ¿no? Lógicamente se va a neutralizar los 15, ¿me siguen, no? Entonces, el mínimo no imponible ya acumulado con la deducción especial seguramente superan los 15, digamos, ¿no es cierto? Pero quiero decir, hay distintas cuestiones que no están muy bien aclaradas acá en esta resolución. Hay otro artículo que es importante, que dice que en el caso de los que están por debajo de 15 en esa primera categorización, en ese primer tramo, la deducción especial se aumenta hasta llegar al valor, digamos, hasta neutralizar la retención, ¿no es cierto? Hasta hacer una ganancia neta de 0. Ojo que esto no genera ningún saldo a favor del empleado. Por más que sea una ganancia neta superior, ¿no? Hasta ese valor termina la cuestión, no genera ningún saldo a favor del empleado. Resumiendo, ¿no? Este es un tema bastante complejo. Menores de 15 de ahora en más no tienen retenciones. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Brutos. Hay que considerar lo que cobró de enero a agosto, a efectos de saber en qué categoría está. Con conceptos habituales. Mayores de 15 a 25 van a tener un incremento de las deducciones que veníamos usando hasta agosto de un 20%. Es la tabla que se usaba hasta agosto incrementada en un 20%. Siguen teniendo retenciones. Y mayores de 25 siguen teniendo retenciones como venían teniendo hasta agosto. No hay ningún tipo de beneficio. Segundo tema, ¿esto les excluye la posibilidad de recalcular cuando presenten deducciones desde enero hasta ahora o las anuales? No. Ellos pueden seguir informando las deducciones. Esos conceptos seguramente producirán una devolución en el mes de marzo o ahora en el caso de que hagan un reajuste retroactivo a enero. Bueno, espero que se haya entendido el tema del impuesto a los débitos y créditos y el viaje al exterior. Se va a poder informar, por más que se informe ahora, ¿no? La consideración de esos conceptos recién va en la declaración jurada anual que haga el empleador al 28 de febrero del 2014, cerrando el año 2013, digamos. El complicado año 2013, sí. Bueno, no, lo lógico es que ya el año que viene, a partir de enero, haya otra... ¿Declaración jurada de los autónomos? Bueno, para los autónomos tenemos que tomar el decreto 244 del 2013, que salió en marzo de este año, ¿no? En donde fue el mínimo no imponible, llegó hasta 15.000 y pico. Igual ustedes lo tienen como material, ¿no? También. Y la deducción especial también en 15.000 y pico, más o menos. ¿Recuerdan que salió en marzo? Cuando fue el primer aumento de las deducciones, ¿se acuerdan que había incrementado un 20%? Bueno, los autónomos tuvieron ese beneficio, entre comillas, ¿no? Porque realmente, si llamarlo beneficio, ¿no? Ese es el mínimo que regirá para el 2013, para los autónomos. 15.000, yo igual el valor lo tengo acá ya les paso, ¿eh? Los van a tener ustedes como material. Sí, 15.000 y pico, 15.500, yo no tengo acá a mano, a ver.
A ver, un minutito. Además, los aplicativos, cuando estén aprobados, van a tener que estar considerando todas estas cuestiones. Van a ser, bueno, eso esperemos, que salga el aplicativo, seguramente va a receptar toda esta cuestión. Pero, por ejemplo, en autónomos, la deducción que va a poder considerar es la establecida en el decreto 244 del 2013, en donde tiene el mínimo no imponible de 15.552, igual ustedes lo tienen como material, y la deducción especial del autónomo también es 15.552. Nada, digamos, ¿no? Porque sumamos son 30.000 pesos para todo el año. Otro tema, digamos, ¿por qué diferenciar o considerar distinto al autónomo que al que está en relación de dependencia? No sé qué sentido tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, es el que quedó afuera de todo este reparto de estas últimas medidas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mínimo no imponible, 15.552. Deducción especial, 15.552. Esos son los valores que van a tener los autónomos en la declaración jurada 2013. Si no hay un aumento nuevo, antes. Pero no creo, porque ya ahora vamos a dar una noticia al final. Bueno, la damos ahora, ¿no? Vamos a empezar a meter las noticias. Pues, muchas veces nos dicen cosas que son más interesantes que las normas mismas, digamos, ¿no? No le quiero dar entidad, ojo, no le quiero dar mucha importancia, pero aparentemente hubo un anuncio ayer, y salieron en algunos medios, de que se estarían por, en poco tiempo, quizás modificar los valores de impuestos del monotributo. Vamos a hablar sinceramente, es lógico, porque en realidad, a ver, digamos, la resolución reglamentaria del monotributo establece que la AFIP va a poder modificar las escalas de parámetros, de ingresos, de alquileres, y además dice de impuestos también, en forma anual. Si esto se hubiera hecho anualmente, ¿no? Hubiera todo seguido una coherencia y hubiera todo, digamos, seguido una... Pero en cambio, ¿qué pasó? Primero se tiraron estas deducciones, que vamos a ver ahora, el tema de los parámetros, y quedó descalzado todo, porque se da el caso de que la categoría D, supongamos que nadie cambie de nivel de facturación, lógicamente, digamos, ¿no? La categoría D pasa a pagar lo mismo que la B, baja a la B, ¿no? A lo que pagaba la B de impuesto, 39 pesos. ¿Me van siguiendo? De 128 a 39, mientras que la B, si no tiene incremento de facturación, no tiene ningún beneficio, sigue pagando 39. Entonces, son cosas que no se pueden explicar, digamos, porque todo esto fue hecho a las apuradas, sin ningún tipo de previsión o de estudio, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Sí, ojo, yo igual ahí tengo una salvedad, porque todos los que hicieron eso lo hicieron por noticias. O sea, fíjense la importancia de la noticia, ¿no? Yo creo que en las materias de impuestos 1 y 2 vamos a tener que poner ahora noticias 1 y noticias 2, digamos, ¿no es cierto? Porque aparentemente todo vino por un comunicado del titular de la AFIP en la Cámara de Comercio, en donde él dijo, el doctor Echegaray, que el reempadronamiento se iba a poder hacer hasta el día 30, la recategorización, digamos, ¿no? Hasta el día 30, y que los que estaban excluidos o habían renunciado al régimen simplificado iban a poder ingresar a pesar de no haber transcurrido los 3 años, ¿no es cierto? Yo en ese momento dije, bueno, seguramente va a ser porque la resolución que vamos a ver después, el monotributo, no está eso. Digo, bueno, seguramente saldrá una resolución y aclarará la cuestión. El día 20... Claro. Entonces el día 20 yo esperé y dije, bueno, como no había ninguna noticia ese día a la mañana, dije, voy a hacer una nota y la voy a publicar, porque para mí es serio el tema. Estamos modificando normas por conferencia de prensa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, está bien que tengamos poco respeto en las leyes, digamos, no está bien, quiero decir, pero... quiero decir, a ver, ya nos estamos acostumbrando a la falta de respeto, pero ya de cambiar normas por medio de una conferencia de prensa ya me parece algo, ¿no? Tener una falta... Porque además, ojo, una vez me dijeron, mira, no te hagas problema, porque si cambian normas y no perjudica a nadie, no es tan grave el tema. Pero yo no sé si nos perjudica a nadie o no, porque lo que yo ponía en la nota que se publicó, digamos, en medio, en ese día 20, digamos, ¿no?
que eran las 12 preguntas o las 10 preguntas del monotributista. Que yo trataba de poner porque me llamaban, digo, bueno, voy a buscar una forma de que tratar de resumir cómo es el nuevo monotributo con este tema de los cambios. Entonces, muchos preguntaban y decían, bueno, pero yo decía, bueno, ¿qué pasa si ahora no sale nada? Y dentro de un año la AFIP hace una inspección a un monotributista. Le dijo, usted está en el monotributo, pero antes era inscripto. ¿En función de qué volvió? Y en función de una conferencia de prensa que dio Chegaray. Porque otra cosa no tengo, digamos, ¿no es cierto? No tengo ningún papel para mostrar. Entonces, la otra que queda es grabar la conferencia de prensa, llamar a un escribano, certificar, ¿no? Lo que uno ve por televisión. La cosa es loco realmente esto. Pero bueno, entonces, por eso, para mí eso es inválido. Para mí, digamos, ¿no? Tanto la recategorización en forma extemporánea como el ingreso o el regreso de los monotributistas que habían sido excluidos. Hasta tanto no haya una norma, es inválido. Pero además, fíjense, una no hubiera costado nada modificarla. Se hubiera podido haber hecho por medio de una resolución, porque en realidad la que establece la fecha límite de recategorización está previsto en una resolución de AFIP, así que tranquilamente se podía haber sacado una resolución y contemplado la prórroga, ¿no? Pero no hay resolución. Y el reingreso de los monotributistas excluidos está en la ley de monotributo, no es una resolución. O sea, y la ley es clara. Entonces, si tenemos que modificar la ley, hay que hacer otra ley, no queda otra. Bueno, sigamos ahora, por eso les dije al principio, la importancia de las noticias. Porque las noticias le llegan a todos sus clientes, a todos los clientes. Y los clientes nos llaman y nos dicen, che, yo puedo volver, pero no podés volver. ¿Cómo no puedo volver? Si lo está diciendo Chegaray, pero no podés volver. ¿Vos estás seguro? Y los clientes dudan de nosotros, porque dicen, esto realmente no se actualiza, no sé. Nosotros tenemos que estar explicando, mirá, está en la ley, pero no por conferencia de prensa, o tiene que haber una ley. ¿Cómo? En la nota esa que salió publicada, alguien aportó, alguien que participaba en un blog, aportó y dijo, bueno, pero va a llegar una circular interna de la AFIP, quédense tranquilos, y daban las instrucciones. Es probable que haya una circular interna, pero una circular interna puede modificar una ley. No. Después teníamos respuesta de algunos que decían, pero ¿qué pasa? ¿Vos no estás contento que hay un beneficio para los monotributistas? Pero sí que estoy contento. Pero digamos, uno tiene que actuar en función de lo que tiene escrito, el resguardo de los mismos clientes que tenemos, ¿no? Bueno, está bien, hoy lo acepta. La semana pasada iban algunas personas a la AFIP y no las aceptaban. Entonces, en la multinota, ¿qué ponemos? Según el titular de la AFIP, ¿cómo encaro la multinota, digamos? ¿Qué pongo, digamos? Según el titular de la AFIP, estoy autorizado a regresar al monotributo. Bueno, para mí, digamos, no tiene entidad eso, ¿no es cierto? Porque no es una norma. Hemos estudiado aquí muchísimos años de que las leyes tienen que ser cambiadas por leyes y los decretos no pueden modificar leyes. Ahora, si uno tiene que asesorar a un monotributista y estamos en el día 20, y yo le digo, mira, recategorizate hoy, 20, lo haces en forma extemporánea, bueno, no sé, corre riesgo de que no se lo consideren. O sí, bueno, no sé, digamos. Entonces, todas estas cuestiones no son cuestiones menores, prestémosle atención, porque yo me acuerdo de muchas cuestiones que por ahí la AFIP, por medio de una circular, por ahí, como fue el tema de la ley antievasión, que en un momento la AFIP dijo que los medios de pago en especie no eran medios de pago autorizados por la ley antievasión. Lo dijo una circular. Hubo inspecciones en casi un año, impugnando los pagos que se habían hecho las empresas en el 2004, 2005 fue esto. Y lógicamente requiriendo el IVA y el impuesto a las ganancias, por esos gastos que no tenían, cuando todos los contribuyentes habían sido obligados a usar patacones y LECOP. No porque hayan elegido, digamos, ¿no es cierto? Porque la economía obligó a que los contribuyentes usen esos medios de pago. Por suerte, al año, la AFIP revirtió esa opinión y dijo, por medio de una resolución que derogó una nota externa, fíjense, una resolución derogó una nota externa, diciendo que la ley antievasión era una ley restrictiva
de los pagos en efectivo, no tiene nada que ver con los pagos en especie. Entonces, todas estas cuestiones no son cuestiones menores, no son cuestiones menores. Entonces, además no tenemos seguridad de que el año que viene la AFIP pueda venir a decirle, mire, usted volvió al monotributo, no podía volver, porque en función de qué norma. Ahora tiene que ingresarme el IVA que no ingresó de todo el año. Sí. ¿Quién habla? Porque no lo veo. No. ¿Quién está hablando? Sí. Tengo una nota que me recibieron nada más. No hay ninguna resolución ni ninguna respuesta a esa recepción de ninguna nota, de la nota. La AFIP, cuando yo voy con la nota, no me dice, está de acuerdo, está ok, puede volver. No hay un acto administrativo. Simplemente hay una nota por el cual yo presento y después doy de baja al régimen general y me inscribo en el monotributo. Hay un procedimiento, digamos, ¿no? Pero ¿en función de qué? Yo quiero redactar la nota. ¿Cómo la redacto? Yo tengo que basarme en alguna norma para redactarla. No puedo decir, miren, anunciaron esto en televisión el otro día y entonces yo no puedo. Digamos, a ver, yo sé que es complicado, o sea, a mí esa última semana antes del 20, la verdad que me costó mucho, digo, yo estaba esperando la norma, digo, por favor que salga la norma, pues nos va a facilitar la cuestión a nosotros. No es buscarle el pelo al huevo, permítanme la expresión, sino que simplemente asesorar en función de las cosas que tenemos que asesorar. No podemos asesorar en función de lo que escuchamos, es peligroso. Bueno, este tema igual seguramente va a ser salvado de alguna manera. Bueno, no sé cómo van a salvarle el tema de la ley, del monotributo. Tiene que haber otra ley para modificar el tema del reingreso. Porque una ley no podemos hacerlo por una resolución. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo quiero, digamos, hoy igual es 30. No creo que tengan casos todavía de gente que quiera volver. Y si alguno volvió, bueno, ya está, digamos, ¿no es cierto? Pero quiero decir, acostumbrémonos a tener un respaldo legal en función de lo que asesoramos o los pasos que queremos dar, ¿no? Vamos ahora a otros temas porque si no no vamos a llegar a ver todo. Yo sé que había temas que iban a acaparar un poco la discusión y la atención, y por eso le di la importancia a las noticias al principio, porque fíjense, las noticias están determinando cómo tenemos que proceder. Bueno. Segundo tema, entonces, que era lo que me preguntaban recién, los cambios en las deducciones personales. Los autónomos hasta ahora, entonces, son los valores que están establecidos en el decreto 244 del 2013, que ustedes igual tienen en el material que está en la página. Otro tema, pasando, digamos, a los anuncios o las resoluciones o los decretos de este mes, fue el tema del aumento de las asignaciones familiares. Esto fue por medio de un decreto, el 1282 de este año, en donde se estableció un nuevo tope por grupo familiar de 30.000 pesos de ambos cónyuges, pero ninguno puede ganar más de 15.000, ¿no es cierto?, para estar excluido, o sea, se incrementó bastante, ¿no?, el tope a efectos de la percepción del salario familiar, digamos, ¿no es cierto? Igual ustedes tienen un cuadrito ahí en el material donde están los dos topes, que son 30.000 en valores de grupo, digamos, del matrimonio, la suma de los dos como tope de conjunto, digamos, y 15.000 el tope individual de cada uno, que no va a poder ser excedido a efectos de tener derecho a la percepción del salario. Otro tema que sale en función de la resolución 266 de ANSES del 2013 es que aumenta el tope, en esa resolución está establecido, de los que pagan los aportes personales de los empleados en relación de dependencia, a partir de los sueldos devengados del mes de septiembre. Esto requerirá seguramente una nueva versión del aplicativo, ¿no?, del 931. No sé si ya lo subieron, pero no lo vi. Hasta ahora no lo vi. Porque pasa de 24.000 pesos brutos, ¿no?, a 28.000. Esto porque recordemos que 2 veces por año, los meses de marzo y de septiembre, por el tema de la movilidad jubilatoria, eso automáticamente modifica el valor
o la base imponible de los aportes personales que hacen los empleados. Ustedes saben que hasta 24.000 en agosto, ¿no? Ese era el tope. Lo que superaban ese valor se topeaba en 24.000 a efectos de calcular los aportes. Pero como aumentó un 14% ese índice de movilidad, también afectó a ese valor, digamos, tope de los sueldos, que pasó ahora a 28.000. Pero también, recordemos que cuando varía eso, también automáticamente sube la cuota de autónomos. La cuota que tenemos que pagar esta semana. Y hasta ahora no salió la resolución, oficialmente, que modificó los valores. Pero, si nos guiamos por las noticias anteriores, digamos, que fueron pasando, vamos viendo que en todos los meses de marzo devengado y septiembre devengado, recordemos que autónomo se paga mes vencido, ¿no? Ya los primeros días del mes siguiente, o sea, en este octubre o abril, ya los nuevos valores van a estar rigiendo. Es probable, como van las cosas, que no salga la resolución y cuando vayan al banco los clientes a pagar la cuota tengan el aumento, ¿no es cierto? No nos asombremos por eso. Entonces, es probable y tengamos la respuesta entonces, o anticipándoles diciendo, mira, que es probable, o lo más seguro, digamos, que esta semana ya la cuota de autónomos tenga el incremento del 14%. Otro tema que salió, digamos, en las diapositivas están los temas presentados con las normas, no está comentado, ¿no? Igual todo esto está ampliado en el material. Ustedes en el material van a encontrar para que ubiquen cómo ubicar las cosas por ahí, ¿no? Una primera etapa, todo la normativa en función de cómo fue saliendo, ¿no? El texto de la norma. Una segunda etapa de los temas comentados, ¿no? De los temas que salieron comentados. Y de algunas noticias que ya los empezamos a meter, digamos, con entidad, que son importantes porque influyen, vamos a ver después algunas, en el día a día de los contribuyentes que asesoramos, por más que no sean, digamos, es como la jurisprudencia, llega a tener, digamos, una importancia, aunque parezca mentira, porque nos ayudan a asesorar bien a los clientes, digamos, ¿no es cierto? Y por último, en el material van a encontrar la jurisprudencia. Son 4 fallos que los vamos a comentar después. Entonces, en el material van a tener todo eso, van a tener la norma en bruto, los comentarios y por último los fallos. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente presentar, no es necesario que escriban ni nada porque ya lo van a tener todo en ese material, digamos, ¿no? Otro tema importante es la disposición 24 del 2013 de AGIP para capital. En donde, por medio de esta resolución, ya la AGIP oficialmente acepta la ley penal tributaria. ¿Se acuerdan cuando fue modificada la ley penal tributaria, digamos, ¿no es cierto? Ya hace un par de años. Una de las modificaciones que tuvo fue incluir dentro de lo penal tributario los incumplimientos de impuestos provinciales, digamos, ¿no? Entonces, cada una de las jurisdicciones va sacando determinadas normas para adherir a la ley penal tributaria, digamos, y en esta disposición, como anexo a esa disposición, hay una especie de instructivo, digamos, con los procedimientos de cómo van a ser intimados los contribuyentes que excedan, recordemos que en el caso de la ley penal tributaria, son los 400.000 pesos por impuesto, ¿no es cierto?, y por año, para los impuestos provinciales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ya oficialmente la AGIP, entonces, por medio de esta disposición y el anexo de esta disposición, que lo pueden encontrar en la misma página de AGIP, el anexo no está pegado porque era muy extenso, van a tener los procedimientos para los casos de ley penal tributaria. Recordemos que una de las modificaciones importantes que tuvo la ley penal tributaria hace 2 años, 2 o 3 años, no me acuerdo ya el tiempo, fue que el hecho de pagar el tributo exigido no exime del cumplimiento de la sanción de la ley, digamos, ¿no es cierto? El tema ese delicado. Antes uno, con la ley penal tributaria anterior, uno pagando, ¿no? Podía, entre comillas, beneficiarse o, digamos, o eximirse de esta cuestión, pero ya con la nueva modificación no es cierto? Otra resolución de AFIP, seguimos con la cronología de las normas que fueron saliendo, vamos a ir salpicando, no está ordenado por
impuesto nacional o provincial, vamos a ir saltando en función de cómo fueron saliendo, digamos, ¿no? Fue la resolución 3530 y el decreto 1369 del 2013. Por medio de esta resolución, la AFIP lo que estableció primero es una postergación de algunos impuestos para aquellos que estaban situados en provincias afectadas por los incendios, ¿no? En esta resolución está incluido la provincia de Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, determinados departamentos, ¿no?, de estas provincias, en donde lo que se dijo es que se posterga los vencimientos, los próximos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, impositivos de monotributo y de autónomos, y se los va a acoplar a los vencimientos de enero en adelante. O sea, en enero va a vencer el mes de septiembre, en febrero va a vencer octubre, ¿no?, para que la gente pueda tener un desahogo en estos últimos 4 meses y no pagar, o pagar después, digamos, no sin intereses, lógicamente. Alguna buena hay que dar, digamos, ¿no? Ya sé que por ahí es difícil dar buenas noticias, pero bueno, por lo menos esto me parece que es una medida acertada, digamos, ¿no es cierto? El decreto 1369 hace lo mismo, da una duplicación de las asignaciones familiares para las personas, los trabajadores de relación de dependencia y las personas que cobran el derecho, el subsidio, digamos, de hijo, digamos, ¿no? Para las personas ubicadas en las zonas de Córdoba, ¿no? En ese caso, tienen una duplicación de las asignaciones familiares para esas personas afectadas por los incendios en Córdoba, nada más. La resolución es la 3530, está acá. Sí. Sí. ¿Cómo? No, es lo que cobran en sueldos, digamos, ¿no es cierto? Son lo que cobra de sueldo, digamos, los 15.000, los 30.000 del grupo, digamos, ¿no es cierto? De sueldo, exactamente. No, porque corre por otra vía lo otro, digamos, ¿no es cierto? Claro. Otro tema importante, lo puse porque es probable que tengamos clientes inscriptos en la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Por convenio, digamos, ¿no? Y que nos afecte algún tipo de reclamo impositivo de la Agencia Provincial de Impuestos, que se llama API, ¿no?, en Santa Fe. En este caso, Santa Fe sacó una resolución, que es la 16 del 2013, que establece el procedimiento que deben seguir los contribuyentes a efectos de la consulta vinculante. Entonces, sepamos que si tenemos que hacer algún tipo de consulta en cuanto a la liquidación de ingresos brutos convenio, por ejemplo, tenemos un mecanismo ahora para hacerlo, que está establecido en esa resolución. Recordemos también que igual que como ocurre con la AFIP, cuando hacemos una consulta vinculante, después tenemos que acatarla, lógicamente, ¿no es cierto? No podemos, una vez que entramos y nos dijeron que es así la cuestión, nos tenemos que, digamos, atener a lo que establece, digamos, la respuesta de la consulta. Entonces, sepamos que esta resolución establece cuál es el mecanismo para efectuar esa consulta vinculante en Santa Fe. Ahora llegamos a otro tema conflictivo, como fue lo de ganancias, por la forma, digamos, ¿no?, que es los cambios que hubo en el monotributo. Esto hubo una resolución, entonces, que fue la 3529, que modificó 2 parámetros del monotributo. Uno fue el parámetro ingreso, que lo duplicó completamente, digamos, ¿no?, al 100% de las tablitas que teníamos vigentes, y otro es el parámetro de alquileres.